Continuamos con el tema 7 de Introducción a la resolución numérica de ecuaciones no lineales con la sección 3, donde presentaremos el método de bisección. Este método ya apareció en el vídeo del guión 4 y es una consecuencia directa del teorema de Bolzano. Es además el método más simple para buscar raíces de una función. Aquí tenemos el algoritmo. Partimos de una función continua tal que f de a por f de b sea negativo, es decir, una función que cumple el teorema de Bolzano y por tanto tiene una raíz en el intervalo a b. Vamos a suponer que f de a es negativo. Si f de a fuera positivo, el proceso que hay a continuación es totalmente análogo. Y partimos de un intervalo i sub 0 definido por los extremos a0 de 0, que son el a y el b inicial, y un c sub 0, que es la media de a sub 0 y b sub 0. Entonces pueden ocurrir tres cosas: que f de c0 sea 0, que sea positivo o que sea negativo. Si f de c0 es igual a 0, entonces ya hemos encontrado la raíz. Ese c sub 0 es la raíz de la función f. Si f de c0 es positivo, tomamos el intervalo a0, c0. ¿Por qué? Porque si f de c0 es positivo y hemos supuesto que f de a es negativo, pues entonces ahora por el teorema de Bolzano la solución está entre a0 y c0. Y si f de c0 es negativo, entonces la solución estará entre c0 y b0. A estos nuevos intervalos los vamos a llamar intervalo I1 formado por A1 y B1, donde el A o el B coincide con el de antes, pero el otro es el nuevo C. De forma que hemos pasado del intervalo I sub 0 al intervalo I sub 1, y este proceso se puede repetir para obtener los intervalos I sub 2, I sub 3, I sub 4, hasta llegar a una solución exacta, de la ecuación f igual a 0, o hasta encontrar una aproximación lo suficientemente buena de una solución exacta de la ecuación f igual a 0. Vamos a tomar como ejemplo la función utilizada en el vídeo anterior, que era x más e elevado a 2x. Ya demostramos que la ecuación f igual a 0 tiene una única solución en el intervalo menos 1, 0. Además vimos que f de menos 1 es negativo y f de 0 es positivo. Por tanto, el método de bisección lo que me dice es que ahora considere cuánto vale la función en f de la media entre menos 1 y 0, que es menos 0.5. Y ahí la función es negativa, ¿vale? Menos 0.1321, etc. Por tanto, como en f de menos 0,5 la función es negativa y en f de 0 la función es positiva, por el teorema de Bolzano, la solución, vamos a llamarla alfa, esta es la solución de la ecuación no lineal, está en el intervalo menos 0.5, 0. Esta sería la iteración número 1. En la iteración número 2 yo consideraría la media, el punto medio entre menos 0.5 y 0, que es menos 0.25. Evalúo la función ahí y veo que es positiva. Como en el f de menos 0,5 la función es negativa, por el teorema de Bolzano, ahora la solución está en el intervalo menos 0.5 menos 0.25. Y esta es la iteración número 2. Como veis aquí en la tabla, tras 7 iteraciones, llegamos al intervalo menos 0.429875 menos 0.421875. Así que puedo decir que las dos primeras cifras decimales de la solución son 4 y 2. Y el error cometido pues, es menor que 0.01. Una de las ventajas del método de bisección
es que se puede conocer el número de iteraciones necesarias para obtener un error absoluto máximo en la aproximación a la raíz. Partimos, como siempre, de una función continua que toma signos contrarios en los extremos de un intervalo AB, es decir, una función que cumple las hipótesis del teorema de Bolzano. Y sea alfa perteneciente al intervalo AB la solución desconocida. Bien, el primer intervalo del que partimos es el intervalo A0, B0, que es igual al intervalo inicial AB, y el punto medio es A0 más B0 partido por 2. Cualquier punto del intervalo AB puede ser la solución, pero si decimos que esa solución la aproximamos por C sub 0, ¿qué error estamos cometiendo? Vamos a imaginarnos este intervalo A sub 0, B sub 0, el punto medio es C sub 0 y la solución está en algún sitio, por ejemplo aquí, alfa. Esa es la solución, es un valor desconocido. Pero ¿cuál es la distancia máxima que pueda haber entre C sub 0 y alfa? Pues la distancia máxima que puede haber entre esos dos puntos es la mitad del intervalo. Alfa, como muy lejos de C sub 0, puede estar cerca de B0 o cerca de A0. Luego, la distancia entre C sub 0 y alfa, que podemos escribir como valor absoluto de alfa menos C sub 0, es menor que la mitad de lo que mide el intervalo, es decir, un medio de B sub 0 menos A sub 0. Cuando realizamos una primera iteración del método de bisección, ahora tenemos un intervalo A sub 1, B sub 1 con un punto medio C sub 1. ¿Cuál es el error absoluto que cometemos con esta nueva aproximación C sub 1? Pues obviamente un medio de lo que mide el intervalo A sub 1, B sub 1. O sea, un medio de B1 menos A1. Pero como el método de bisección lo que hace es que divide por la mitad un intervalo y se queda con la mitad de la izquierda o la mitad de la derecha, lo que mide el intervalo A1-B1 es la mitad de lo que mide el intervalo A0-B0. Luego esto es igual a un medio de B0 menos A0. Y si el primer error absoluto era B menos A partido por 2, pues este es B menos A partido por 2 al cuadrado. Este proceso puede seguir claramente y cuando estemos en iteración número n, este error absoluto alfa menos Cn será menor que un medio de lo que mide el intervalo AN-BN, es decir, Bn menos An. Eso es igual a un medio por un medio de lo que mide el intervalo anterior, Bn menos 1 menos An menos 1, que es a su vez un medio de lo que mide el anterior, es decir, tengo un medio por un medio por un medio de Bn menos 2 menos An menos 2. Y si sigo este proceso, pues llego al final a que esto vale un medio de 1 partido 2 elevado a n, B0 menos A0. Es decir, tengo un factor un medio inicial. Este factor un medio inicial está aquí. Y luego por cada ampliación del intervalo añado un factor un medio también. De forma que como parto del intervalo AN-BN y llego al intervalo A0-B0, he realizado n transformaciones del intervalo y añado un factor 2 elevado a n, dividiendo. Luego esto es igual a B menos A
partido 2 elevado a n más 1. Este es el error absoluto que estoy cometiendo. Y lo que he demostrado es que tras n iteraciones, este valor es menor que esta cantidad que yo conozco. Yo conozco A, conozco B y conozco n, porque n es el número de iteraciones que he hecho. Luego lo que tengo aquí es una fórmula que me dice que tras n iteraciones partiendo del intervalo AB, el error absoluto cometido es como máximo esta cantidad, porque es menor que esa cantidad. Esto nos sirve para saber cuántas iteraciones hay que hacer para que el máximo error absoluto sea menor o igual que cierta cantidad. Por ejemplo, que la cantidad epsilon. Si yo quiero que el error absoluto sea menor que una cantidad concreta, lo que yo querré es que b menos a partido 2 elevado a n más 1 sea menor o igual que ese epsilon. Esto de aquí no es el error absoluto real. El error absoluto real es menor que eso, es este alfa menos cn. Pero yo no sé cuánto vale alfa menos cn. Y sí sé cuánto vale b menos a partido 2 elevado a n más 1. Así que con eso es con lo que puedo hacer las cuentas. Bien, pues si b menos a partido 2 elevado a n más 1, que es el error absoluto máximo cometido, debe ser menor o igual que un epsilon, despejando de esta ecuación, tengo que b menos a partido epsilon es menor o igual que 2 elevado a n más 1. Tomando logaritmos en los dos lados de esta desigualdad, llego a que el logaritmo de b menos a partido por epsilon es menor o igual que el logaritmo de 2 elevado a n más 1, que esto es igual a n más 1 por el logaritmo de 2. Y despejando n más 1, llego a que n más 1 debe ser mayor o igual que el logaritmo de b menos a partido epsilon dividido por el logaritmo de 2. Por tanto, n es mayor o igual que el logaritmo de b menos a partido epsilon partido por el logaritmo de 2 menos 1. Por tanto, si yo parto de un intervalo AB y quiero saber cuántas iteraciones he de realizar para que el error absoluto máximo cometido sea menor que un cierto valor epsilon, aplico esta ecuación y n debe ser mayor o igual que esta expresión de aquí. Si n es mayor o igual que esta expresión, estoy consiguiendo que el error de verdad sea menor o igual que el epsilon. Veamos un ejemplo con nuestra función x más e elevado a 2x igual a 0. El intervalo AB es el intervalo menos 1, 0. Y quiero saber cuántas iteraciones he de realizar para que el error absoluto máximo sea menor o igual que 10 elevado a menos 10. Es decir, que el epsilon es 10 elevado a menos 10. Aplico la fórmula y resulta que n debe ser mayor o igual que el logaritmo de b menos a, que es 0 menos menos 1, partido por epsilon, que es 10 elevado a menos 10, dividido por el logaritmo de 2. Y esto más o menos sale 32.2. Luego, como n debe ser mayor o igual que 32.2, pues el n mínimo para conseguir ese error de 10 elevado a menos 10 es 33. Ya que aquí veis que cuando hago 33 iteraciones, el intervalo obtenido
que es ahí, menos 0.4263, etcétera, hasta menos 0.4263, la mitad de ese intervalo es menor que 10 elevado a menos 10. Y por tanto, la solución, este Cn que tengo aquí, está a menos de 10 elevado a menos 10 unidades de la solución exacta. Por último, vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes del método de disección. Como ventajas vemos que siempre converge a una raíz. Obviamente, si por el teorema de Bolzano siempre tenemos a la solución encerrada en un intervalo y ese intervalo la vamos reduciendo de longitud, pues siempre tenemos a la solución dentro de ese intervalo que cada vez se hace más pequeño, luego esto claramente converge a la solución. Siempre tenemos la raíz localizada, siempre está en un intervalo que sabemos y que conocemos. Además, como acabamos de ver, podemos determinar a priori el número de iteraciones necesarias para alcanzar un máximo error absoluto deseado. Pero, sin embargo, este método es muy lento. Vemos que con 33 iteraciones hemos conseguido, en el ejemplo anterior, unas 10 cifras decimales correctas. Hay otros métodos que estudiaremos a continuación que son mucho más rápidos, pero que no tienen algunas de las ventajas que tiene el método de bisección.